Actualizamos la economía del mundo en directo América de France 24. Juan Pablo Lucumí nuevamente con nosotros. Juan Pablo, ya se conoció hace pocos minutos el dato de inflación en Estados Unidos. ¿En cuánto se ubicó esta tasa? Así es, acabamos de conocer el dato, pues la inflación de Estados Unidos volvió a bajar en septiembre por tercer mes consecutivo y su tasa se situó de manera interanual en el 8,2%, una décima menos que en agosto cuando esta fue del 8,3%, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales. Los datos, aunque son bajos, no son los esperados por la Reserva Federal, pues el banco esperaba un 8,1%. Con esto, los mercados han reaccionado de manera negativa, pues como no cumplió las expectativas de la Fed, puede que las tasas de interés vuelvan a subir una vez más. El Banco Central de Estados Unidos ya ha aumentado los tipos de interés 5 veces este año, incluidos 3 aumentos del 0,75%. Hablamos ahora de energía y qué le espera al mercado petrolero, luego del recorte que anunció la OPEP la semana pasada del recorte de la producción de los barriles. Así es, Raúl, pues este jueves salió el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía y sus perspectivas de demanda de crudo son en general a la baja. ¿Cuáles son sus previsiones? Pues según la agencia, la demanda global de crudo para octubre, noviembre y diciembre será de 340.000 barriles diarios de petróleo, mucho menor que el último trimestre de 2021. Esperan que la demanda total para este 2022 sea de 99,6 millones de barriles, lo que representa 60.000 menos que las previsiones que se anunciaron en el mes pasado. Y estiman que el consumo global para el próximo año sea de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo, también muy por debajo de los 1,9 millones que se esperaban pues, para el cierre de este año. El gobierno del Reino de Arabia Saudita también quisiera aclarar que, con respecto a la situación en los mercados petroleros, el gobierno del Reino aclaró a través de su continua consulta con la administración estadounidense que todos los análisis económicos indicaban que posponer la decisión de la OPEP más por un mes, según lo sugerido, habría tenido consecuencias económicas negativas. Hablamos de la inflación en Estados Unidos, Juan Pablo, pero vamos a hablar de Alemania porque se conoció el dato de septiembre. Así es, una de las economías más importantes de Europa. Pues el dato lo dio la Oficina Federal de Estadísticas de ese país, reportando una cifra que no se veía en 70 años. En septiembre la tasa se ubicó en 10% interanual, pero miremos cómo mes a mes el costo de vida de los alemanes se ha ido incrementando. En junio fue del 7,6% anual. En julio bajó 3 puntos básicos, pero en agosto estuvo cerca de alcanzar el 8% y pues ya el mes pasado llegó hasta las dos cifras que estamos mencionando ahora, del 10% interanual. La noticia positiva, pese a todo este panorama negativo para el bolsillo de los alemanes, es que los depósitos de gas de ese país ya alcanzaron el 95% de su capacidad, una meta que se logró 2 semanas antes de la fecha prevista por el gobierno germano y que, según el canciller Olaf Scholz, con esto se garantiza el suministro suficiente para los hogares y las industrias durante la temporada de invierno. En nuestra región, Chile subió la tasa de interés para así frenar la inflación, tratar de hacerlo. Seguimos hablando de inflación, como ha visto, son bastantes datos de varios países. Siguiendo los pasos de la Reserva Federal y pues sus pares, en la región el Banco Central de Chile decidió subir su tasa de interés referencial en 50 puntos básicos. De esta manera pasó del 10,75% al 11,25% para tratar de frenar la inflación, que en septiembre acumuló un 13,7% interanual. El país queda así con una de las tasas de interés más altas de América Latina y con el mayor nivel desde 2001. El emisor chileno, sin embargo, sí difiere de sus vecinos en el sentido de que pues, aseguró que el ciclo de alzas llega a su fin. Como muchos otros bancos centrales del mundo, el chileno había hecho un drástico recorte de la tasa hasta el mínimo histórico del 0,5% durante la pandemia. Vamos a ver ahora los indicadores económicos. Así es, porque todos están regidos por el dato de inflación que acabamos de hablar en este momento. Wall Street abrió en rojo con el mercado bursátil tomando las decisiones con aquel dato que estamos hablando, aunque bajó, pues se ubicó por encima de lo previsto por la Reserva Federal de ese país. Las bolsas europeas siguieron operando, pero sus 3 principales indicadores registran pérdidas. Decisiones que tomaron debido también al dato de inflación de la principal economía del mundo y también la inflación de Europa, la principal economía de Europa.
Las bolsas asiáticas cerraron en rojo con los mercados temerosos previos a conocer el dato de inflación de Estados Unidos. Ellos cerraron antes del dato que acabamos de mencionar y pues también temerosos de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. Para cerrar, ¿qué nos trae como cifra del día? 8 millones de dólares le costará a Argentina transmitir gratis el Mundial de Fútbol 2022. Con esto los argentinos podrán ver 32 de los 64 partidos de la Copa del Mundo a través de la televisión pública sin necesidad de pagar alguna tarifa especial por ellos. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por toda la información económica. Mañana, claro que sí, más economía. Así es. Nos vamos a París. Ahí está nuestra periodista Erika Olavarría para hablar de lo que está ocurriendo en torno a los combustibles.